Ahora toca el honor de conversar aquí con un destacado jurista para abordar el tema que está en el debate nacional, señores, el proyecto de reforma constitucional que ha sometido el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional. Y está, y otros temas jurídicos, está con nosotros el doctor César Amadeo Peralta. Bienvenido, doctor, a una nueva mañana, a su casa. Gracias por la invitación. Feliz día para todo el país. Protéjanse del calor y, como dicen los médicos, hidrátense bien porque nos esperan días fuertes. Doctor, bienvenido nuevamente a su casa. Queríamos, con mucho anhelo, saber cuál es su mirada. No sé si usted ya vio el borrador de la reforma constitucional que ha sido propuesta por nuestro presidente Luis Abinader. ¿Ok? Queríamos ver su mirada de la reforma, cómo ve usted si es necesaria la reforma en este momento y si lo que se está proponiendo le conviene al país. Bueno, ciertamente yo leí el proyecto de modificación constitucional. Te pudiera decir así a grandes rasgos que el tema, por ejemplo, del Ministerio Público, si nosotros leemos lo que trae ese proyecto, a futuro se está reconstruyendo, reafirmando la figura de un Ministerio Público independiente, y le voy a decir en cuáles aspectos se refiere. Por favor. Lo voy a leer así de manera breve. Por ejemplo, anteriormente habíamos tenido el que se habían designado procuradores generales de la República que provenían del seno de algunos partidos. Ok. Eso de una o de otra manera le creaba un compromiso, inclusive de ayudar a los compañeros. Y yo te puedo decir inclusive que tradicionalmente en la Procuraduría General de la República existía un departamento que se llama de jurisdicción privilegiada. Ese departamento tiene que ver con las querellas, los sometimientos de personas que poseen jurisdicción privilegiada. ¿Ejemplo? Por ejemplo... ¿Un diputado? Diputados, las querellas que llegaban contra diputados, senadores, funcionarios en ejercicio en el gobierno. Ustedes saben cuál era la línea programática anterior de ese departamento. Todo lo que llegue debe ser archivado. Y por eso ustedes inclusive habían notado que aquí no hay un solo funcionario o exfuncionario cumpliendo condena por tema de actos de corrupción. De actos de corrupción ni de... O administrativos. Exacto. O de otros actos lascivos. Pero era que todo ahí, todo se archivaba. Con un Ministerio Público independiente, el país se podrá beneficiar de que un departamento como ese actúe en base a hechos, realidades y pruebas, no en el ámbito político. Doctor, pero usted está diciendo que bajo, por ejemplo, en la administración actual, ¿usted diría que no es independiente el Ministerio Público? Sí es independiente, y te puedo revelar, inclusive, si es independiente parcial, y yo me refiero parcial porque se han sometido a la justicia muchas personas. El país sigue esperando también que se sometan a otras, porque es evidente que hay mansos y hay cimarrones y hay gente que se han logrado salir con las suyas. Doctor, en principio, cuando se puso sobre el debate el tema del proyecto de reforma constitucional hace poco menos de 2 meses, el gobierno había dicho que originalmente esta propuesta de modificación constitucional iba a incluir la designación de un abogado general, que es como se le va a llamar, al nombre del Procurador General de la República o Procuradora. Y entonces ahora la modificación que envía al Congreso reduce esto de 4 a 2 años. Y entonces será un candidato propuesto por el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A qué se debe que el Poder Ejecutivo varió esa posición de 4 a 2 años?
Lo mejor que es bueno que se sepa es, esto es un proyecto de modificación. Esto una vez llegue al Congreso, Que llegó allá ayer. exacto, esto puede ser modificado de manera total. Pero el presidente ha advertido, y recuerde que el PRM tiene mayoría, tiene 145 diputados, tiene 29 senadores. El presidente incluso advirtió a los legisladores de su partido, de su bancada, que so pena en caso de que desacaten este proyecto de modificación constitucional. Bueno, lo que sucede es cuando yo me refiero a la designación del procurador por 2 años, yo mismo lo veo muy, muy corto. Para una figura como el procurador, 2 años serían pocos. Y entonces, una vez vencidos esos 2 años, según establece el proyecto, deberá ser ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pienso yo que no hay necesidad de eso. Válidamente, el Procurador General de la República o el Ministro de Justicia, si deciden que así se llame, sea designado por 4 años. El método de elección de si lo va a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura también es algo que está por verse dentro de la aprobación. Pero cuando al inicio del programa yo dije, a mi entender, si este proyecto prospera como está, la figura del Procurador General de la República, le voy a leer algunos parrafitos breves, sí estará muy alejado del tema político. Y dice, por ejemplo, que para ser designado Procurador General de la República se deberá cumplir con los siguientes requisitos. El más lógico, ser dominicano, de nacimiento y origen, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado en Derecho, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado o la docencia universitaria, o haber desempeñado por igual término las funciones de juez dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público. Entonces aquí viene una de las partes más importantes. El que sea electo Procurador General de la República no debe haber ocupado ningún cargo directivo en ningún partido político, ni haber sido nunca candidato a cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo político notorio ni constante, por lo menos durante los 5 años anteriores a su designación. ¿Qué tan certero puede ser eso, doctor, en un país tan político como la República Dominicana? ¿Qué tan acertado Puede ser utópico puede ser que ese. se cumpla con esa propuesta de modificación constitucional? Quienes se perfilen al tema de aspirar a ser Procurador General de la República, aunque tengan alguna simpatía con un partido. Simpatía soterrada. Exacto, porque aquí todo el mundo puede tener su simpatía soterrada. Pero la idea es que no se repitan los hechos de que una persona se quite una gorra de un color y al otro día asuma un alto cargo a nivel de la justicia o del Ministerio Público, como había sucedido anteriormente, porque eso lógicamente que no garantiza ningún tipo de independencia. Actualmente todo el mundo sabe a quiénes responden a la mayoría de los poderes. Sí, doctor, una consulta porque tenemos poco tiempo. Preguntas para la audiencia. ¿Esto puede ser aprobado por pedazo, por trozo? Ejemplo, pongamos que el resto yo necesito más tiempo para estudiarlo o analizarlo, puedo avanzar con lo del tema de la Procuraduría, puedo avanzar con el tema de, por ejemplo, modificar los artículos 209 y 274 para sincronizar los periodos constitucionales de modo que las elecciones se celebren el tercer domingo, etcétera. ¿Puede ser así y luego dejar otros puntos para después? Yo me puedo tardar 6 meses para ver un punto, 2 meses para... ¿Cuál va a ser la dinámica que usted cree que pueda hacer para este proceso? Lo primero es que ese proyecto de reforma constitucional le falta mucho tiempo y se lo voy a desglosar de manera breve. Lo primero es que el Congreso tiene que emanar una ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora. Y esa ley tiene que contar inicialmente, por ejemplo, en el Senado, que fue donde fue introducido,
con el voto unánime de la tercera parte de la matrícula. Pero lo tiene el PRM, esa mayoría absoluta. Exacto, pero luego también va a la Cámara de Diputados. Lo que te quiero decir es que no va a ser tan rápido. Primero es una ley que tienen que crear. Esa ley, el Poder Ejecutivo inclusive tiene que promulgarla. Ok. Una vez se crea la ley para revisar la Constitución, entonces también entra en la discusión de cada uno de esos puntos. La mayoría de esos puntos también pudieran ir a las comisiones de justicia para ser mejor ponderados. Y luego, entonces, se va a hablar del tema de la aprobación definitiva del proyecto, aprobando, modificando o rechazando la solicitud. O sea, en bloque se puede ir estudiando en bloque, pero al momento en que se vaya a producir la aprobación de la ley, tienen que aprobar, modificar o rechazar el contenido de ese proyecto, porque de lo contrario habría posteriormente que crear una nueva ley para volver a la Asamblea Nacional Revisora. Entonces no se puede aprobar por párrafo o por parte, es decir, o yo lo apruebo, lo rechazo o lo modifico. ¿Cuál sería la dinámica de nuevo? La dinámica que le acabo de explicar es, el presidente depositó ese proyecto. Entonces... Pero eso puede tardar años, doctor, entonces. Bueno... No, aquí se modifica rápido. Exacto. La historia reciente así lo demuestra. Exacto. Puede ser que eso se tarde algunos meses, pero cuando aprueben la ley de modificación de la Constitución, en esa ley ya y en esa aprobación tienen que aprobar los puntos que consensuaron que se van a modificar. Y lo que se modifiquen ahí, entonces quedará cerrada el periodo de modificación de la Constitución que aperturó esa ley que aprobaron. Porque para volver a modificarle, aunque sea un punto o una coma a la Constitución, entonces habría que convocar de nuevo a la Asamblea Nacional Revisora, aprobar una ley para eso, para modificarle ese párrafo que se habrá quedado. Entonces, esta es la oportunidad de introducirle cualquier tema, sacarle cualquier tema, aprobar o rechazar. Doctor, ¿sabe por qué lo veo bastante complejo? Aunque mi querido amigo Barriavila Riverón dice que podría ser expedito, porque en la letra D dice adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Yo no creo que ese tema salga así, honestamente, o sea, porque ahí reducir la cantidad de diputados. Claro, porque eso perjudica a una de las cámaras. Usted le está diciendo a la persona, usted va a votar porque el próximo periodo ya ustedes sean la mitad. Eso yo no creo que eso se apruebe, si es que se aprueba, doctor. Bueno, hay una palabra clave que yo siempre la utilizo. Cuando hay voluntad, eso se puede. Lógicamente hay intereses encontrados, pero tanto el presidente de la República como los representantes de los partidos, el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, pueden incidir para que esa reducción sea necesaria en la Cámara de Diputados. Yo le diría a ustedes, sería oportuno que cuando se modifique esa parte, inclusive se introduzcan algunos párrafos donde se exija, aunque sea que una buena parte de los aspirantes a diputados y a senadores tengan algún tipo de profesión. Ojalá que también lo hagan, porque eso acepta modificaciones. Para que no hayan tanto analfabetas en ese Congreso también. Exacto. En el Congreso yo te puedo decir que es muy lamentable que los partidos políticos no se han preocupado. La Junta se ha hecho de la vista gorda, pero ahí hay personas que no han hecho el 8º curso. Ahí hay gente que no son bachilleres. Ahí hay gente que no tienen profesión de ninguna índole. Entonces, ¿a qué se debe un problema de raíz que tiene este país? A que imagínese una persona que no ha hecho el 8º curso aprobando un código penal. O sea, eso es algo que tiene que llegar a la conciencia del que vende su voto por un picapollo. Doctor, pero de nuevo usted está planteando algo que es una utopía, porque esa persona analfabeta
no va a aprobar algo que pueda amenazar su estadía dentro del Congreso y él ya invirtió 10, 15, 20 millones de pesos. De alguna manera hay que ponerle el cascabel al gato. Y si se consulta inclusive con el país, con la población, y si hay voluntad, todo eso se puede modificar, se puede ayudar, y todo eso es mejoría para el país. Imagínense, así de manera breve, que en el Senado pudieran haber, de 32 senadores, que pudieran haber 5 médicos, 4 ingenieros, 8 abogados. Sería un aporte. O sea, sería diferente. Enriquecedor. Enriquecedor. No liberarían de lectura. Correcto. Las leyes como lo hacen. Eso de liberar de lectura una ley para que no la lean, eso es peligrosísimo. Ustedes tienen ahí, como yo dije ahorita, el Código Penal. Ese código trae aumento de penas a todos los niveles, creación de nuevos delitos, y fue liberado de lectura. Pero ahí se está jugando con el patrimonio, con la libertad de mucha gente y ni siquiera lo leyeron, como pasó con la ley de lavado de activos. Eso fue una casualidad que en la Cámara de Diputados lo mandaron a vistas públicas y ahí explotó el maco. Sí. Yo inclusive fui el único abogado que salió a decir todo lo que le faltaba a ese código, porque me preocupaba que teníamos 138 años sin haberlo modificado. Y si no le introducíamos cosas nuevas que le faltaban, a lo mejor durábamos 100 años más. Un cólico. Doctor, pasando ahora del tema de la modificación o reforma constitucional a un tema particular que tiene que ver con una situación que hemos visto que se le ha dado en los últimos años, y es lo que tiene que ver con un fraude inmobiliario y falsificación de documentos para despojar y adueñarse de propiedades o de terrenos en la zona de Punta Rusia, en la provincia de Puerto Plata, y que usted ha sido uno de los defensores de esa comunidad frente a estas acciones. Háblenos un poco de eso, en qué ha quedado todo eso, cuál es la situación real actual de esa zona de Punta Rusia y principalmente con esas propiedades que son turísticas, un atractivo turístico impresionante ahí en esa zona. Sí, el tema de Punta Rusia, yo he sido uno de los abogados que inició denunciando que en Punta Rusia operaba una mafia de falsificadores, de usurpadores de identidades. Inclusive, lo más lamentable, un diputado del Congreso Nacional, o sea, que dirige una banda de falsificadores de títulos, haciendo desalojos ilegales. ¿Cómo? ¿Y ese diputado es diputado actual o Sí, salió sí. de...? No, es diputado actual. Pero, ¿Es un delincuente entonces? No, ese es un abusador de mujeres, ese es un delincuente con todas las de la ley. Entonces, la Procuraduría General de la República me dio 10 veces la razón sobre las denuncias que yo venía haciendo y estableció que todos los títulos que se han originado en Punta Rusia y en La Ensenada provienen de la falsificación de documentos, de la suplantación de identidad para despojar a sus verdaderos propietarios de esos terrenos. Lo sucedido en Punta Rusia fue lo mismo que sucedió en Bahía de las Águilas, pero también nosotros lo comparamos con el tema de la familia Rosario. ¿Y a qué me refiero? Esos falsificadores andaban buscando personas de apellido López y a todo el que quería participar en esa falsa herencia lo incluyeron en una falsa determinación de herederos, falsificando la firma de 3 jueces del Tribunal de Tierras y estableciendo que, por ejemplo, Carlos López Westel, que es el propietario original, esos falsificadores establecieron que ese señor murió y que no había dejado descendientes, y por no haber dejado descendientes, según se inventaron ellos, habían hermanos, habían sobrinos y habían un grupo de delincuentes que sí podían usurpar de ese terreno, ¿no? Usurpar ese terreno o sucederlo. Nosotros habíamos denunciado desde hace tiempo que todo eso era falso, pero necesitábamos que una autoridad con calidad lo validara. Ya la Procuraduría General de la República confirmó que todo el que tiene un título en Punta Rusia lo engañaron
le vendieron tierras que no le pertenecen con títulos obtenidos de la falsificación de documentos. Lo peor de este caso es cómo algunos abogados se dedicaron a defender esa mafia, a defender ese fraude, a hacerse partícipe de todos esos actos delictivos, y la propia Procuraduría General de la República identificó quiénes son los verdaderos dueños de esos terrenos. Cuando esas personas que son de nacionalidad alemana vinieron al país, también me apoderaron junto al doctor Pablo Arredondo como su abogado de cabecera, y estamos a través de una litis sobre derechos registrados. ¿Qué va a pasar ahora, doctor? Entonces, esos títulos fraudulentos, falsificados, obtenidos con esa maniobra por parte de esas personas, de esa alegada banda que usted cita, que está encabezada por un diputado. Pero disculpe, queremos que cite aquí el diputado, el nombre del diputado, quiero saber dónde quién es el es, diputado, doctor, y qué va a pasar refiere ahora si esos títulos van a ser anulados. ¿Cuál es el proceso que sigue jurídicamente Porque aquí hablando? no hay vaca sagrada. Dígame el nombre del diputado, por favor. El nombre con el que recuerdo, Sí. imagínate que le dicen Fausto el Gato. ¿Cómo va O a sea, la investigación de la Procuraduría señala con nombre y apellido todos los involucrados en ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar con esos títulos? Se está solicitando la nulidad de los títulos de los del INDES. Por ahí viene la cancelación de algunos alguaciles. Ya habían cancelado un alguacil. Se le suspendió a un agrimensor el ejercicio de la profesión por 4 años. Y por ahí vienen algunos sometimientos a la justicia. Hay una empresa de carpeta llamada Franacil, en donde estaba vinculado a Abraham Selman Hasbun, patrocinando ese fraude. Hoy tiene otros testaferros, y todas esas personas van a ser sometidas a la justicia, tanto por la Procuraduría General de la República como por nosotros como abogados. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente el tiempo en televisión es súper cruel. Lo vamos a invitar de nuevo para tratar otros temas de la reforma constitucional. A nuestra audiencia, no se vaya, vamos a una breve pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Y cuídense de Fausto el Gato.